señor embajador de la Confederación Suiza, Eric Mayoraz, presidente de Nestlé Colombia, Antonio Núñez, director de Asuntos Corporativos de Nestlé Colombia, Carlos Barragán, funcionarios del Gobierno Nacional que me acompañan en el día de hoy, el alcalde de Ugalagrande, Julio César Rojas, y su esposa Paola, la alcaldesa de Andalucía, Elisel Arcila Pozo, presidentes y representantes del sector gremial y empresarial, en general, la gente trabajadora que me acompaña aquí, que nos rodea, hombres y mujeres del trabajo, medios de comunicación aquí presentes y la ciudadanía. Lo que hemos inaugurado es una inversión de 13 millones de dólares y el anuncio de 100 millones de dólares más. Eso significa en estos días una demostración de confianza en Colombia, en su futuro indudablemente, porque estas inversiones no son de corto plazo, son para permanecer. Esta empresa de capital privado extranjero ha permanecido en Colombia más tiempo, por lo menos, que la inmensa mayoría de todos los que estamos acá. Yo creo que todos, es más antigua que nosotros. Yo me acuerdo de pequeño con Saltinas, La Rosa era, La Rosa, casi me pongo a hablar de la competencia. El que me gustaban, las Saltinas me encantaban. Estaba precisamente en Suiza no hace mucho, una semana, fue un invierno, bueno, diferente al nuestro, mucho frío, y hablamos con el presidente emérito, el presidente en acción, el encargado de América Latina de Nestlé, de muchos temas que tienen que ver con la historia de esta empresa, que se conjuga con una parte de la historia de nuestro país, para bien y para mal. Cuando tenían o tienen su sede de Sicolac, me acuerdo en el Cesar, en Valledupar, o el trabajo en el Caquetá, que pasó por durante muchas décadas de ires y venires de la historia de Colombia. Han estado aquí, han permanecido, no se han ido nunca, y ahora con este gobierno del cambio nos anuncian su expansión en algo que es fundamental, la industria alimentaria. El mundo cada vez necesita más de alimentos, es una de las grandes problemáticas actuales, quien lo dijera, cuando creíamos que íbamos hacia el reino de la abundancia y del mercado y del consumo. Resulta que lo que está creciendo es el hambre en el mundo y en Colombia. Y por tanto la búsqueda de los nutrientes necesarios es fundamental. Aquí nomás, entrando al lugar que visitamos, encontramos dos temas de la empresa que son los problemas de la industria de hoy y sus soluciones al mismo tiempo: la automatización y la descarbonización. Palabrejas de difícil entendimiento cuando se habla en una campaña electoral o en cualquier discusión. Son los problemas de la industria de hoy en el mundo. La automatización, que genera un problema, y es que las máquinas se van moviendo solas, cree uno. Siempre hay un ser humano detrás, siempre. Hasta ahora esa distopía de pensar que el mundo se puede mover solo, las cosas solas, sin el ser humano, menos mal, no aparece. Menos mal. Pero indudablemente la economía mundial en su proceso va adquiriendo cada vez mayores grados de automatización y ha puesto en entredicho el trabajo humano. En Colombia, que tenemos muy poca industria, por muchas razones que no serán aquí del caso ya de analizar, nos hemos planteado como una opción que le proponemos a la sociedad, una opción que no depende simplemente de la voluntad de hacer así
y se hizo, que es la industrialización. Pero esa industrialización que tiene que tener una serie de requisitos en Colombia, entre otras, la educación, por ejemplo, los saberes, entre otras la modernización agraria, es que si tenemos más leche, más maíz, más papa, pues tenemos más posibilidades de industrializar ese tipo de productos. Esto es un ejemplo, porque industrializa el cacao, la leche y otros elementos. Pero la leche y el cacao vienen de la tierra, de nuestra agricultura. La modernización agraria es la base de la industrialización y la riqueza de una nación depende realmente de esos dos factores, es decir, de producir. ¿Dónde está la riqueza de una sociedad? En el trabajo. ¿Y el trabajo qué es? El acto humano de la producción, de la transformación de cosas para suplir necesidades esenciales de la vida. Aquí los alimentos. Bajo estos dos términos, automatización y descarbonización, la industrialización de Colombia se torna complicada, porque para generar muchos puestos de trabajo, riqueza, se necesita un gran volumen de industrialización dada la automatización. Problema. Es decir, tenemos que mirar de frente y sabiendo que es un problema, el camino de la gran industrialización de Colombia, tema que ni siquiera aparecía en las discusiones políticas de las últimas 2 décadas o 3. Y el otro es más problemático aún. Descarbonizar, a veces se le ríen a uno en la cara cuando uno dice una economía descarbonizada, cero carbón. ¿Eso qué es? Pues ni más ni menos tratar de mantener la producción para suplir las necesidades humanas, enfrentando el principal problema de la humanidad, que lo produjo la industria en el pasado, y que es las emisiones de gases de efecto invernadero que cambian la atmósfera y por tanto cambian los ciclos del agua, y al cambiar los ciclos del agua cambian el clima, y al cambiar el clima cambian la cadena de la vida, de tal manera que esa cadena se puede romper y podemos perecer, incluida la especie humana. Nunca antes la especie humana había estado al borde de la extinción, hoy lo está. La mayoría no somos conscientes, bueno, yo lo soy por alguna razón, pero la mayoría de la población no es consciente de que ha comenzado a vivir los tiempos de la extinción y que eso generaría una degradación de la vida que va por generaciones, los hijos, los nietos. Es difícil pensar más allá de los nietos. Muy contraria a la que pensaban nuestros padres y abuelos, que siempre creyeron que nosotros íbamos a vivir mejor que ellos. Nosotros ya no podemos decir eso respecto a las generaciones futuras. Solo si actuamos ya, no el año entrante, ya. Cuando estas tecnologías llegan acá, porque no se han construido acá, cuando los centros de pensamiento en Suiza, me cuentan, pues se han dedicado a la tarea de mirar cómo un proceso productivo industrial que maneja la leche, que maneja productos orgánicos, puede generar el menos efecto posible de emisiones, está en el camino que se llama la descarbonización. Resulta que para poder superar el problema, no solamente hay que descarbonizar toda la industria, toda la agricultura, es decir, toda la producción, sino nuestro consumo, nuestra manera de movernos, nuestra manera de vivir, nuestra casa, nuestro edificio, toda la actividad humana, en cuestión de unos pocos años y en todo el planeta Tierra. El problema es mayúsculo y todavía dormimos ante tamaño problema que se origina al consumir intensivamente y cada vez más petróleo y carbón en las cadenas de la producción.
Muchos cerebros científicos, públicos, privados, instancias están tratando de encontrar los caminos. Muchos caminos se han encontrado, pero al final este no es un tema que se resuelve puramente como antaño la religión, con milagros tecnológicos en este caso, sino con toda una sociedad que tiene que cambiar, con toda una humanidad que tiene que cambiar, y sobre todo las que más responsabilidad, las secciones más responsables de la emisión. Entonces esta inauguración tiene esas virtudes, si quisiéramos profundizar. Primero, es un capital privado extranjero que le dice a la sociedad colombiana: ¿y de qué tienen miedo? Si nosotros vamos aquí a venir a meter 100 millones de dólares y sí confiamos en que Colombia pueda encontrar sus caminos para convertirse en una sociedad poderosa, tranquila, pero tiene que ser sabia, tiene que ser democrática y tiene que ser libre. Acá eso se puede mostrar ya, pero también se puede mostrar este tema del empleo, de la economía, de lo que significa la automatización, de las necesidades de desencadenar mayores volúmenes de industrialización en Colombia. Y ustedes, les agradezco porque se compaginan con lo que hemos venido proponiéndole a la sociedad colombiana, pero también este esfuerzo nos muestra el gran dilema de la humanidad de afrontar los caminos de separarse definitivamente del petróleo, del carbón, y de encontrar unas formas de producción, de riqueza, de prosperidad, sin eso, para que la vida pueda ser en el planeta, y entre la vida, nuestra vida, la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, y ojalá muchísimo más allá. Bueno, entonces, voilà, como dice, ¿usted habla francés o francófono? Porque el alemán sí ni forma. Les felicito, espero que este inicio sea un bon chance. Merci beaucoup. A la prochaine, diríamos, para inaugurar las otras inversiones que podamos tener alrededor de esos 100 millones de dólares que en su empresa piensan invertir. El tema de valor compartido que ustedes llaman, lo hablé con el presidente emérito y el otro el responsable de América Latina de Nestlé. Les sugiero, fue lo que hablé, nosotros tenemos un problema en muchas regiones de Colombia, campesinos, ustedes lo han visto, que por falta de oportunidad tienen que cultivar hoja de coca, y una cadena allí que nos trae muchísimos problemas. Si esos campesinos pueden producir un alimento que se pueda industrializar allí, pero que la industrialización sea propiedad de los campesinos, ojo con ese detalle último, entonces se puede competir con la pasta de coca, que es una agroindustrialización, pues también de un vegetal que no tiene la culpa, como dicen las cuñas, pero que nos produce unos efectos por la prohibición de mucha violencia en nuestra propia sociedad. Competir es posible si se agroindustrializa en ese territorio y si el campesino es dueño de esa industrialización. Y allí veíamos un producto, hay que ensayar, el cacao, y por tanto el chocolate que llamamos nosotros lo llamamos así, la industrialización del cacao. Ustedes tienen unas compras mundiales. Cuando uno mira la economía del campesino que cultiva hoja de coca y transforma el mismo eso en pasta de coca y vende en la cadena de narcotráfico, él tiene el mercado asegurado, ahí en ese territorio. Si él siembra maíz o yuca, nadie le compra y no hay industria. Si pudiéramos sembrar cacao en algunas regiones, industrializar allí y ustedes comprarles, eso es competir contra los cultivos ilícitos. Dejo esa inquietud porque yo sé que eso hay que echarle números y pensarlo, etcétera, pero fue lo que conversamos con sus CEOs, que llaman ahora en la prensa,
De todas maneras, gracias por su invitación a todas las trabajadoras y trabajadores. Fuerza. Hay que, como colombianos y colombianas, asumir las responsabilidades de la época. A mí también me toca como presidente de la República, y aquí, en estas que son los buenos días, las buenas horas, y en las otras que no lo son tanto, vamos a responder como un presidente del pueblo colombiano. Gracias, muy amables.